La enorme nave alienígena apareció en el borde del sistema solar como una montaña plateada flotando en el espacio. El comandante C-Polar se encontraba en el puente del sereno pasaje y observaba cómo el pequeño planeta azul se hacía más grande en sus pantallas. Sus ojos de insecto estudiaban el mundo primitivo que sus exploradores habían reportado hacía 50 años. Los humanos serían fáciles de controlar, como todas las demás especies que su gente había encontrado. El capitán Jake Morrison estaba tomando café en su oficina de la Estación Europa cuando la alarma empezó a sonar. Corrió al centro de mando y vio a su tripulación contemplando la nave más grande que jamás habían visto. La nave alienígena tenía casi 2 kilómetros de largo, con suaves curvas y extrañas estructuras cristalinas que brillaban con una suave luz azul. «Comuníqueme con la almirante Carter ahora mismo», ordenó Jake a su oficial de comunicaciones. Las manos de la joven temblaron al abrir el canal con el comando tierra. La almirante Lisa Carter estaba en una reunión cuando recibió la llamada de emergencia. Miró las imágenes que Jake envió y sintió un nudo en el estómago. La nave era hermosa, pero también aterradora por su tamaño. Se había entrenado para este momento durante toda su carrera, pero verlo suceder era diferente a cualquier simulación. «Activen el protocolo 7», les dijo a sus empleados. «Este es el primer contacto». En toda la Tierra y sus colonias, las bases militares reciben el mismo mensaje. El Dr. Ryan Blake estaba estudiando muestras de suelo de Marte cuando su computadora emitió la alerta de máxima prioridad. Como el mayor experto de la Tierra en vida extraterrestre, siempre se había preguntado si este día llegaría. Ahora empacó su equipo y se dirigió al transporte que lo llevaría a la estación lunar. La embajadora Ellen Cruz estaba cenando con su familia cuando sonó su teléfono seguro. Se despidió de su esposo e hijos con un beso, sabiendo que tal vez no los vería en semanas o meses. Como la diplomática más experimentada de la Tierra, lideraría la primera conversación de la humanidad con seres de otro mundo. La nave alienígena se movía lentamente por el sistema exterior, sus motores creando ondas en el espacio que los sensores terrestres apenas podían detectar. En el puente, C-Polar revisó los archivos que su gente había reunido sobre los humanos. Eran jóvenes, violentos y tecnológicamente atrasados. Sus naves más grandes eran diminutas comparadas con las naves Hegemony. Apenas habían salido de su planeta cuando sus exploradores los observaron por primera vez. «Comandante, estamos recibiendo transmisiones del tercer planeta», informó su ayudante, una criatura reptil llamada Satara. «Múltiples fuentes, diferentes frecuencias». «Que hablen», respondió Zalar. «Pronto comprenderán su lugar en la galaxia». Los Hegemony habían traído la paz a 847 especies en esta región del espacio. Cada mundo que se unía a ellos recibía protección y tecnología básica a cambio de recursos y obediencia. Era un sistema que había funcionado durante miles de años. Los humanos no serían la excepción. El presidente Charles Webb estaba en el despacho oval y veía las noticias de todo el mundo. Millones de personas se habían reunido en las ciudades para contemplar el cielo. Aunque la nave alienígena aún estaba demasiado lejos para verla a simple vista, algunos rezaban, otros celebraban y muchos simplemente esperaban en silencio y nerviosismo. «Señor presidente», dijo la secretaria de Defensa, María Santis, al entrar en la sala. «Nuestros monitores del espacio profundo muestran que la nave alcanzará la órbita terrestre en 18 horas. Necesitamos decidir cómo responder». Webb asintió y observó los rostros de sus asesores. Habían planeado este momento, pero nadie sabía realmente qué traería el contacto con extraterrestres. «Envíen las secuencias matemáticas estándar», dijo. «Háganles saber que queremos hablar». En la estación Europa, Jake observó cómo su equipo de comunicaciones transmitía números primos y ecuaciones simples hacia la nave que se acercaba. En cuestión de minutos, recibieron una respuesta. La transmisión alienígena contenía los mismos patrones matemáticos, seguidos de imágenes básicas que mostraban intenciones pacíficas. El Dr. Blake llegó a la estación lunar junto con docenas de otros científicos y oficiales militares. La base lunar se había ampliado en los últimos años con nuevas instalaciones de acoplamiento y salas de reuniones. Si los extraterrestres quisieran hablar, este sería el lugar neutral perfecto entre la Tierra y su nave. El pasaje sereno entró en el sistema solar terrestre, y Jake pudo observar por primera vez la tecnología alienígena. El casco de la nave parecía estar hecho de algún tipo de metal vivo que se movía y fluía como el agua. Campos de energía rodeaban la nave en patrones que la ciencia humana apenas podía comprender.
Las tripulaciones del embajador se unieron al Dr. Blake en la estación Luna y comenzaron a prepararse para la reunión más importante de la historia de la humanidad. Los traductores trabajaron sin descanso para crear protocolos básicos de comunicación, mientras que los equipos de seguridad revisaban cada centímetro de las instalaciones. ¿Qué crees que quieren?, le preguntaron las tripulaciones a Blake mientras revisaban las especificaciones de la nave alienígena. Lo mismo que cualquier civilización avanzada desea cuando se encuentra con una primitiva, respondió Blake. La pregunta es si nos ven como iguales o como mascotas. Comandante Zolar se detuvo. Ante la pantalla holográfica que le mostraba la Tierra y sus colonias, los humanos se habían expandido a varios mundos de su sistema, lo que demostraba cierta ambición. Sus naves eran rudimentarias, pero funcionales. Sus ciudades eran grandes y su población crecía rápidamente. Se reproducen con rapidez, observó Satara. Como la mayoría de las especies jóvenes, lo que los hace útiles, respondió Sezcalar. Trabajadores y soldados. La galaxia siempre necesita más de ambos. El comandante alienígena había supervisado la integración de docenas de especies en la hegemonía. Algunos recibieron su llegada como dioses. Otros lucharon hasta que sus ciudades ardieron y sus flotas se dispersaron. Al final, todos aceptaron protección y guía. Los humanos también lo harían. El gobierno de la Tierra envió otra transmisión a la nave alienígena. Esta vez incluía imágenes de arte, música y cultura humanos. Mostraban fotos de familias, niños jugando y personas trabajando juntas. El mensaje era claro: somos seres inteligentes que valoramos la vida y la paz. La respuesta llegó horas después. Los extraterrestres enviaron sus propias imágenes culturales, mostrando vastas ciudades que se extendían por continentes y flotas de naves que viajaban entre estrellas. Mostraban los símbolos de la coalición Hegemaní e imágenes de cientos de especies diferentes viviendo bajo su protección. La almirante Carter estudió las imágenes alienígenas con su equipo de inteligencia. Todas las naves en sus imágenes se parecían a la que se acercaba a la Tierra. Las ciudades alienígenas eran hermosas, pero también parecían extrañamente uniformes, como si hubieran sido construidas siguiendo reglas estrictas. ¿Faltan algo?, preguntó a sus analistas. Una joven oficial levantó la mano. No hay naves en las imágenes, señora. No se ven armas ni defensas en sus ciudades, asintió Carter. O bien estos extraterrestres eran completamente pacíficos, o bien confiaban tanto en su poder que no veían la necesidad de exhibirlo. Dado el tamaño de su nave, ella sospechaba esto último. El sereno pasaje se posicionó en la órbita alta de la Tierra y envió una transmisión final. El mensaje era simple y directo. Deseaban reunirse con los líderes de la Tierra para discutir el futuro de la humanidad en la galaxia. Enviarían una lanzadera a la estación lunar en 12 horas. El presidente Webb autorizó la reunión y otorgó al embajador Cruz plena autoridad para negociar en nombre de la Tierra. El Dr. Blake proporcionaría apoyo científico, mientras que el general Kevin Hayes, de inteligencia militar, observaría y evaluaría cualquier amenaza potencial. Mientras la lanzadera alienígena se desprendía de la enorme nave y comenzaba su viaje a la estación lunar, la gente de toda la Tierra observaba en sus pantallas y se preguntaba qué les depararía el futuro. Algunos estaban entusiasmados con las posibilidades de la tecnología avanzada y la civilización galáctica. Otros se preocupaban por lo que estos poderosos seres podrían querer a cambio. El comandante Zalar se preparó para la reunión con la confianza de quien lo ha hecho muchas veces. Antes, los humanos escucharían su oferta, harían algunas preguntas y luego aceptarían lo inevitable. En cuestión de días, la Tierra se convertiría en el miembro número 848 de la coalición Hegemaní. No tenía ni idea de que la humanidad se había estado preparando para este momento mucho más tiempo del que creía. La lanzadera alienígena parecía una lágrima de cristal al acoplarse a la estación Luna. La embajadora Ellen Cruz observó a través de las ventanas de observación cómo 4 seres emergían de la nave, cada uno diferente de los demás. El comandante Zalar se movía con pasos rápidos y precisos que le recordaban a Cruz a una mantis religiosa gigante. Su ayudante, Satara, se deslizaba en lugar de caminar, sus escamas cambiaban de color con cada movimiento. El Dr. Ryan Blake estaba junto a Cruz y estudió a los alienígenas con fascinación científica. El tercer ser parecía un árbol andante con piel similar a la corteza y hojas en lugar de pelo. El cuarto alienígena estaba cubierto de un espeso pelaje y tenía ojos que brillaban ámbar bajo la luz de la estación. «Bienvenidos a la estación Luna», dijo Cruz a través del dispositivo de traducción a su equipo. Se había preparado. «Soy la embajadora Ellen Cruz, en representación de la Tierra y de todas las colonias humanas.
El traductor de Ztalar emitió un chasquido antes de traducir sus palabras al inglés. Soy el comandante Ztalar de la coalición Gemini. Les traemos saludos desde la galaxia civilizada y una oferta de protección para su joven especie. La sala de reuniones había sido diseñada para albergar a diferentes tipos de seres. Los extraterrestres parecían cómodos en la atmósfera humana, aunque llevaban pequeños dispositivos que probablemente les ayudaban a respirar. El general Kevin Hayes observaba desde un rincón, tomando notas e intentando interpretar el lenguaje corporal de los extraterrestres. Su especie se ha desarrollado rápidamente, continuó Cepolar. Nuestros registros muestran que solo han logrado el vuelo espacial recientemente, pero ya han establecido colonias en varios mundos. Esto es impresionante, pero también peligroso sin la guía adecuada. El Dr. Blake activó una pantalla holográfica que mostraba el sistema solar de la Tierra. Tenemos curiosidad por su civilización y las otras especies que mencionó. ¿Podría contarnos más sobre la coalición y Gemini? El comandante alienígena. Der hizo un gesto para ayudarlo, quien sacó un dispositivo que proyectaba imágenes en el aire. Los humanos observaron cómo aparecían ante ellos escenas de vastas ciudades alienígenas con seres de todas las formas y tamaños trabajando juntos en aparente armonía. La hegemonía ha traído la paz a esta región del espacio durante más de 3000 años. Ztalar explicó, 847 especies viven ahora bajo nuestra protección. Ellas aportan sus habilidades y recursos únicos, mientras que nosotros proporcionamos seguridad, tecnología y orientación. Las tripulaciones estudiaron las imágenes cuidadosamente. Las ciudades eran hermosas, pero algo no encajaba en ellas. Todos los edificios parecían iguales. Todas las calles seguían patrones idénticos. Las personas en las imágenes se movían con determinación, pero no había alegría en sus rostros ni creatividad en sus acciones. ¿Qué implica exactamente la protección?, preguntó. Seguridad frente a los peligros del desarrollo descontrolado, respondió Satara con una voz que sonaba como el susurro de las hojas. Las especies jóvenes a menudo se autodestruyen a través de la guerra, el daño ambiental o experimentos peligrosos. Bajo la guía de la hegemonía, tales tragedias se previenen. Blake notó que ninguna de las imágenes mostraba ningún tipo de fuerza militar o policial. ¿Cómo se mantiene la paz en tantos mundos? La paz surge naturalmente cuando todos los seres comprenden su rol, dijo el alienígena arborícola. El conflicto solo surge de la confusión sobre el lugar que uno ocupa en el orden mayor. Hayes tomó más notas y activó su comunicador seguro para enviar un mensaje codificado al comando terrestre. Algo en estos alienígenas lo inquietaba, pero no lograba identificar qué era. El intercambio cultural continuó durante horas. Los alienígenas mostraron más imágenes de su civilización, mientras que los humanos compartieron grabaciones de la música, el arte y la literatura de la Tierra. Ztalar parecía particularmente interesado en el crecimiento de la población humana y la capacidad industrial. Su especie se reproduce a un ritmo impresionante, observó. Y ya han comenzado las operaciones mineras en todo su sistema. Estos son rasgos valiosos que beneficiarían a la comunidad galáctica en general. Estaríamos encantados de compartir nuestros recursos, dijo la tripulación con cuidado. Pero necesitaríamos comprender mejor el tipo de colaboración que proponen. El peludo alienígena habló por primera vez, con una voz profunda y retumbante. Colaboración no es el término correcto. Las especies jóvenes requieren supervisión hasta que maduran lo suficiente como para gobernarse a sí mismas responsablemente. Este proceso suele tardar varios miles de años. Blake sintió un escalofrío. Varios miles de años. ¿Estás diciendo que los humanos no tendrían autogobierno durante ese tiempo? El autogobierno es una ilusión a la que se aferran las especies jóvenes, respondió Cepolar. La verdadera libertad proviene de comprender el papel que cada uno debe desempeñar en el orden cósmico. Su gente estaría más feliz y segura bajo la administración de la hegemonía. Mientras tanto, en la estación Europa, el capitán Jake Morrison llevaba a cabo su propia investigación. Sus sensores habían estado escaneando la nave alienígena continuamente desde su llegada, y los datos eran preocupantes. La enorme nave llevaba armas diseñadas para bombardeos planetarios, no para combates entre naves. Almirante Carter, necesita ver esto. Jake transmitió al comando de la Tierra. Todas sus armas apuntan hacia abajo. Esta nave está construida para amenazar planetas, no para luchar contra otras naves espaciales. La almirante Lisa Carter estudió los datos de los sensores con su equipo de inteligencia. La nave alienígena era impresionante, pero su diseño revelaba su verdadero propósito.
La hegemonía había construido naves para intimidar y conquistar mundos primitivos, no para enfrentarse a oponentes iguales. ¿Y sus sistemas defensivos?, preguntó. Mínimo, respondió Jake. Tienen escudos de energía, pero están diseñados para detener misiles y armas de energía primitivos. Su blindaje es grueso, pero utiliza antiguas técnicas metalúrgicas. No han participado en un combate real en mucho tiempo. De vuelta en la estación Luna, el Dr. Blake estaba haciendo sus propios descubrimientos inquietantes. Los alienígenas habían proporcionado muestras de su tecnología para su análisis, y los resultados fueron sorprendentes. A pesar de su impresionante apariencia, los dispositivos alienígenas eran bastante primitivos en comparación con los últimos avances de la humanidad. Sus computadoras utilizan procesamiento cuántico, pero la arquitectura tiene miles de años, le informó a Cruz durante un momento privado. Se han centrado en hacer que las cosas parezcan impresionantes en lugar de mejorar la eficiencia. Cruz asintió y miró a los alienígenas que examinaban muestras tecnológicas humanas con aparente interés. Es como si hubieran dejado de innovar. Lograron el dominio. Las negociaciones continuaron durante 3 días. Los alienígenas presentaron su paquete de integración estándar con creciente impaciencia. La humanidad se convertiría en una especie protegida bajo la supervisión de la hegemonía. Las colonias humanas proporcionarían materias primas y productos agrícolas. La población de la Tierra se gestionaría para evitar la superpoblación y el agotamiento de los recursos. A cambio, los humanos recibirían tecnología básica de hegemonía y protección contra los peligros del desarrollo sin guía. Se unirían a la comunidad galáctica como miembros jóvenes, contribuyendo con su fuerza al bien común bajo la sabia supervisión alienígena. Agradecemos su oferta, dijo Cruz diplomáticamente. Pero una decisión tan importante requiere una cuidadosa consideración por parte de nuestra gente. Necesitamos tiempo para discutir esto con nuestros gobiernos y ciudadanos. Las mandíbulas de Zolaris chasquearon con irritación. El tiempo es un lujo que las especies jóvenes suelen desperdiciar. La galaxia está llena de peligros que podrían destruir su mundo mientras debaten nuestra generosa oferta. ¿Qué tipo de peligros?, preguntó Blake. Inteligencias artificiales rebeldes, parásitos dimensionales, accidentes de ingeniería estelar, enumeró Satara. Las especies que se desarrollan demasiado rápido sin la guía adecuada crean problemas que amenazan sistemas estelares enteros. Hayes envió otro mensaje codificado al comando terrestre. Los alienígenas estaban claramente frustrados por las preguntas y los retrasos humanos. Su lenguaje corporal sugería que no estaban acostumbrados a que sus ofertas fueran cuestionadas o rechazadas en la Tierra. Equipos de científicos analizaban todos los datos que podían recopilar sobre los visitantes alienígenas. La DRA. Clare Nelson dirigió un grupo que estudiaba las muestras biológicas proporcionadas por los extraterrestres. Sus hallazgos fueron tan inquietantes como los descubrimientos tecnológicos de Blake. Estos seres muestran signos de estancamiento genético, informó el presidente Charles Webb. Su ADN sugiere que no han evolucionado de forma natural durante miles de años. Parecen haber utilizado la ingeniería genética para aferrarse a formas y funciones específicas. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó Webb. Significa que han olvidado cómo adaptarse y cambiar. Han dominado el poder durante tanto tiempo que han dejado de crecer como individuos y como especie. Son poderosos, pero también frágiles. Llegó el último día de negociaciones y la paciencia de Zetalar estaba claramente agotada. Se paró frente a la delegación humana con los brazos abiertos en lo que podría haber sido un gesto de generosidad o amenaza. Les hemos mostrado los beneficios de la protección de la hegemonía y los peligros de permanecer solos, declaró. Su pueblo debe elegir. Acepten nuestra guía voluntariamente o enfrenten las consecuencias del aislamiento en una galaxia hostil. Cruz sintió el peso del futuro de la humanidad sobre sus hombros. Necesitamos más tiempo para considerar su propuesta. Esta no es una decisión que podamos tomar rápidamente. El tiempo se ha acabado, respondió Cepalar. Tienen 72 horas para aceptar nuestra protección o nos veremos obligados a tomar medidas más directas para asegurar su supervivencia. La delegación alienígena regresó a su transbordador sin decir una palabra más, dejando a los humanos solos en la estación Luna para reflexionar sobre lo que acababa de suceder. La oferta de protección se había convertido en un ultimátum y la Tierra tenía 3 días para renunciar a su libertad o afrontar las consecuencias. La embajadora Ellen Cruz se sentó en el centro de comunicaciones de la estación Luna y observó el mensaje que acababa de llegar de la nave alienígena. Las palabras del comandante Zolar fueron sencillas y directas.
A la Tierra le quedaban 60 horas para aceptar la protección o enfrentarse a una intervención inmediata por su propia seguridad. El Dr. Ryan Blake paseaba por la sala mientras leía el texto completo del ultimátum. Los alienígenas afirmaban que el rápido desarrollo tecnológico de la humanidad representaba una amenaza para la estabilidad galáctica. Las especies sin guía, dijeron, inevitablemente creaban armas o experimentos que podían destruir sistemas estelares enteros. La hegemonía tenía la responsabilidad de prevenir tales desastres. No ofrecen protección, dijo Blake. Exigen una rendición con un nombre bonito. El general Kevin Hayes ya estaba en un canal seguro con el comando de la Tierra, informando de todo lo sucedido durante las negociaciones. La almirante Lisa Carter escuchó su informe con creciente ira a medida que se aclaraba la verdadera naturaleza de la visita extraterrestre. ¿Cuántas naves tienen?, preguntó. Los sensores de largo alcance detectan al menos 12 naves en posición en el borde del sistema, respondió Hayes. Todas son del mismo tamaño que el pasaje Sereno o mayores. Podrían arrasar todas las ciudades de la Tierra si rechazamos su oferta. El presidente Charles Webb convocó una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad en el búnker subterráneo bajo Denver. Los líderes más poderosos de la Tierra se reunieron alrededor de una mesa de conferencias mientras las pantallas mostraban imágenes de la flota alienígena extendiéndose por el sistema solar exterior. Opciones. Webb preguntó a sus asesores. La secretaria de Defensa, María Santos, mostró pantallas tácticas que mostraban activos militares humanos. Tenemos 43 naves de combate repartidas por las colonias, además de plataformas de defensa orbital alrededor de la Tierra y Marte. Contra 12 dreadnoughts alienígenas, no duraríamos ni una hora en combate convencional. ¿Qué hay del combate no convencional?, preguntó el general Frank Palmer, presidente del Estado Mayor Conjunto. Santos dudó antes de responder. El proyecto Coloso aún está a 18 meses de su finalización. Los prototipos de sistemas de armas son prometedores, pero no están listos para su despliegue. Webb se frotó las sienes y pensó en los 8.000 millones de personas que dependen de su decisión. Rendición. Significaba esclavitud con cómodas cadenas. Resistir significaba posible extinción. Ninguna opción parecía aceptable en la estación Europa. El capitán Jake Morrison recibió nuevas órdenes del Comando Tierra. Todas las naves humanas debían regresar a la órbita terrestre inmediatamente a máxima potencia. La razón oficial era el posicionamiento defensivo, pero Jake comprendió el verdadero propósito. Si la humanidad iba a morir, moriría luchando. El capitán Scott Turner, del acorazado Endeavour, reconoció la orden de regreso y comenzó a trazar un rumbo de regreso a la Tierra. Su nave patrullaba el cinturón de asteroides cuando llegaron los extraterrestres, y el viaje de regreso a casa tomaría 36 horas a toda velocidad. La capitana Beth Clark, del crucero Vigilant, estaba aún más lejos, realizando operaciones de reconocimiento cerca de Júpiter. Impulsó sus motores más allá de los límites recomendados y envió un mensaje a su tripulación explicando la situación. Se habían entrenado para esta posibilidad, pero nadie creía realmente que sucedería en todo el sistema solar. Docenas de naves humanas giraron hacia la Tierra y activaron sus motores más rápidos. Transportadores de carga, naves de reconocimiento, plataformas mineras y naves militares se dirigieron a toda velocidad hacia el planeta natal de la humanidad para su última batalla juntos. El comandante Zalar, de pie en el puente de su nave insignia, observó cómo las primitivas naves humanas convergían en la Tierra. Sus oficiales tácticos habían interceptado y decodificado la mayoría de sus comunicaciones, confirmando que los humanos planeaban resistirse a la integración hegemónica. Están reuniendo toda su flota, informó Satara. 47 naves, incluyendo naves civiles, que han sido armadas con armas básicas. Predecible, respondió Sezcalar. Las especies jóvenes siempre prefieren los gestos feudales a los prácticos. Ríndanse. Destruiremos primero sus naves y luego comenzaremos el bombardeo de superficie de sus principales ciudades. Tras perder la mitad de su población, los supervivientes rogarán nuestra protección. El comandante alienígena había supervisado operaciones similares anteriormente. El patrón siempre era el mismo. Primero venía el desafío, luego la destrucción, luego la sumisión. Dentro de un año, los humanos restantes agradecerían la guía de la hegemonía y se preguntarían por qué sus líderes habían sido tan insensatos. La DRA. Clare Nelson trabajaba frenéticamente en su laboratorio en la Tierra, analizando cada dato sobre biología y tecnología alienígena. Su equipo había hecho varios descubrimientos importantes que transmitió directamente a la almirante Carter.
Sus armas dependen en gran medida de la proyección de energía, informó. Pero sus sistemas de energía son ineficientes, y parecen no tener experiencia con armas cinéticas ni metalurgia avanzada. Llevan tanto tiempo luchando contra oponentes primitivos que podrían haber olvidado cómo adaptarse. Carter estudió los informes de inteligencia mientras planeaba la última táctica desesperada de la humanidad. La flota defensiva de la Tierra era superada en número y armamento. Pero tenían una ventaja que los alienígenas no esperaban. La tecnología militar humana se había desarrollado de forma diferente a los sistemas de hegemonía, centrándose en la eficiencia en lugar de la intimidación. ¿Cuál es el estado del proyecto Aurora?, preguntó a su personal. Las 7 naves están listas para el despliegue, respondió su ayudante. Pero, almirante, aún son experimentales. No tenemos datos de combate sobre su rendimiento contra la tecnología alienígena. Estamos a punto de obtener todos los datos de combate que necesitamos, dijo Carter con gravedad. En la estación Luna, el embajador Cruz transmitió un último mensaje a la flota alienígena. La Tierra solicitó una prórroga del plazo para permitir una consulta adecuada con todos los gobiernos y colonias humanas. La respuesta llegó en minutos. El plazo era firme y no se concederían prórrogas. Blake observó la nave alienígena a través de los telescopios de la estación y notó algo extraño. La enorme nave se estaba reposicionando para mirar directamente a la Tierra y se formaban patrones de energía a lo largo de su casco, donde se encontraban las armas de bombardeo. No están esperando la fecha límite. Se dio cuenta de que se preparan para atacar. Early Hayes contactó inmediatamente con el comando de la Tierra con la advertencia. Los alienígenas habían decidido que la resistencia de la humanidad era inútil y estaban actuando para poner fin a la situación rápidamente. El ultimátum de 72 horas se había reducido a menos de 24 horas. El presidente Webb autorizó la activación de los secretos militares más profundos de la humanidad. El proyecto Coloso se había desarrollado en absoluto secreto durante 3 décadas utilizando tecnología derivada de artefactos alienígenas encontrados por todo el sistema solar. La mayoría creía que esos artefactos eran fenómenos naturales, pero los científicos militares los habían estado estudiando durante años. El almirante Carter envió mensajes codificados a 7 comandantes de naves que habían esperado este momento durante toda su carrera. El capitán Daniel Brooks, del prototipo de nave Titán, recibió sus órdenes mientras su nave se ocultaba a la sombra de los anillos de Saturno, realizando las pruebas finales del sistema. El Titán fue el primer Dreadnought de la humanidad de clase Coloso construido con toda la tecnología avanzada que la Tierra pudo desarrollar. A diferencia de las naves alienígenas diseñadas para intimidar a las especies primitivas, el Titán fue construida con un solo propósito: ganar guerras contra oponentes superiores. Todas las estaciones están listas, informó Brooks a su tripulación de 8000 hombres mientras se preparaban para activar los motores cuánticos completos. Recuerden por qué luchamos. Escenas similares se desarrollaron en otras 6 naves experimentales ocultas por todo el sistema exterior. La flota secreta de la humanidad comenzó a avanzar hacia la Tierra utilizando motores que distorsionaban el espacio, permitiendo viajes casi instantáneos a través de vastas distancias. Seth Kolar observó cómo su flota tomaba posiciones de bombardeo alrededor de la Tierra y sintió satisfacción por otra operación de integración exitosa. Los humanos contaban con 43 naves primitivas para defender su mundo, mientras que él comandaba 12 de las naves más poderosas al servicio de la hegemonía. Comiencen a cargar los conjuntos de bombardeo planetario, ordenó. Apunten primero a sus ciudades más grandes. Cuando vean sus capitales arder, se rendirán rápidamente. Sus oficiales de armas comenzaron la secuencia de encendido de los enormes proyectores de energía. Eso había reducido a cientos de mundos a la sumisión. Este proceso tardaría 6 horas en completarse, lo que les dio tiempo a los humanos para reconsiderar su insensata resistencia. Lo que Zcalar no sabía era que sus 43 naves objetivo estaban a punto de convertirse en 50 cuando 7 naves abandonaron el espacio cuántico con suficiente potencia de fuego para arrasar continentes. Los alienígenas habían llegado a la Tierra esperando enfrentarse a una especie primitiva con armas rudimentarias y un coraje desesperado. En cambio, estaban a punto de descubrir que la humanidad se había estado preparando para esta guerra mucho más tiempo del que nadie imaginaba, y que algunas especies no podían ser conquistadas, por abrumadoras que parecieran las probabilidades. La cuenta regresiva para la mayor batalla de la humanidad había comenzado. El espacio alrededor de la Tierra se llenó de tensión mientras la flota alienígena se ponía en formación de bombardeo. El comandante Zolar observó cómo sus 12 enormes naves se extendían por la zona orbital del planeta, cargando sus armas con la potencia suficiente para quemar continentes.
La flota humana de 43 naves parecía lamentable en comparación. Pequeños puntos metálicos flotando indefensos alrededor de su mundo condenado. Punto. El capitán Jake Morrison se paró en el puente de su nave de mando e intentó quedarse. Las lecturas de energía de Kama, provenientes de las naves alienígenas, aumentaban cada minuto. Las naves Hegemony eran hermosas y aterradoras. Sus proyectores de cristal brillaban con más intensidad mientras se preparaban para demostrar el precio de rechazar su protección. Almirante Carter, sus armas estarán listas para disparar en 4 horas, informó Jake. Al comando de la Tierra, nuestros escudos podrían detener 1 o 2 disparos, pero no podemos sobrevivir a un bombardeo sostenido de 12 dreadnoughts. La almirante Lisa Carter observó la pantalla táctica, que mostraba la desesperada situación. Toda la flota terrestre estaba reunida para la última defensa de la humanidad, pero las armas convencionales apenas podían hacer daño a la armadura alienígena. Miró a su oficial de comunicaciones y tomó la decisión que salvaría a la humanidad o la condenaría para siempre. Envíen el código de activación a todas las unidades Coloso, ordenó. La Operación Trueno comienza ahora, a 6.000 kilómetros detrás de Saturno. La luna más grande, el capitán Daniel Brooks, recibió la señal que había esperado durante toda su carrera. El puente del Titán cobró vida con la actividad de 8.000 tripulantes preparándose para su primera misión de combate real. Todas las estaciones reportan. Listos para el plegamiento cuántico, anunció su oficial de navegación. Las coordenadas estaban fijadas en la zona orbital de la Tierra. Brooks miró alrededor del puente del buque de guerra más grande de la humanidad y sintió el peso de 8.000 millones de vidas, dependiendo de lo que sucediera en los próximos minutos. El Titán se extendía 4 kilómetros de proa a popa, con su casco angular negro cubierto de sistemas de armas que nunca se habían probado en combate real. Activen el motor de plegamiento cuántico, ordenó Brooks. Levennos a casa. El espacio giró alrededor del enorme acorazado mientras desaparecía de la órbita de Saturno y reaparecía a 20.000 km de la formación alienígena. La llegada del Titán conmocionó a ambas flotas mientras los sensores intentaban comprender lo que veían. Ztalar se tambaleó cuando las alarmas comenzaron a sonar en su nave insignia. Sus oficiales tácticos miraban sus pantallas confundidos mientras una enorme señal de energía aparecía de la nada en medio de la zona de batalla. «Informe», exigió, con las mandíbulas chasqueando con agitación. La comandante de la nave desconocida, Satara, respondió, sus escamas cambiando a colores oscuros que indicaban miedo. Apareció sin previo aviso, usando algún tipo de motor de distorsión espacial. La nave es más grande que nuestra nave insignia y su señal de energía no se parece a nada en nuestras bases de datos. El comandante alienígena se dirigió a la pantalla principal y sintió que su confianza flaqueaba. Por primera vez en siglos, la nave humana era un monstruo de metal negro y diseño angular, repleto de armas que no se parecían en nada a los sistemas primitivos que sus exploradores habían reportado. El capitán Scott Turner del Endeavour fue el primer humano en avistar al Titán al materializarse en la zona orbital de la Tierra. Su tripulación vitoreó al reconocer el casco distintivo de un Dreadnought clase Coloso, el arma más secreta y poderosa de la humanidad. Nave de guerra poderosa. Naves humanas. Les habla el capitán Brooks de la nave de defensa terrestre Titán. Llegó la transmisión que todos los humanos de la flota habían soñado escuchar. Estamos tomando el mando de este combate. Brooks estudió la formación alienígena a través de los sensores avanzados de su nave y sintió una profunda satisfacción por lo que vio. Las naves de la hegemonía eran exactamente lo que la inteligencia terrestre había predicho. Naves de aspecto impresionante, diseñadas para intimidar a oponentes primitivos en lugar de librar batallas reales. Análisis táctico, solicitó a su oficial de armas. 12 naves hostiles en formación de bombardeo, fue la respuesta. Sus escudos son de energía. El blindaje parece ser de un compuesto terrestre estándar. Las armas son principalmente proyectores de plasma diseñados para objetivos de superficie planetaria. ¿Alguna amenaza para nosotros? Mínima, señor. Sus armas no pueden penetrar nuestro blindaje adaptativo y sus escudos no detendrán los proyectiles de nuestros cañones de riel. El almirante Carter transmitió desde el comando terrestre mientras 6 figuras más enormes comenzaban a aparecer por toda la zona de batalla. El Valiant, el Defiant, el Sabrin, el Guardián, el Liberate y el Evenge abandonaron el espacio cuántico alrededor de la flota alienígena. Su llegada se coordinó con precisión. 7 Dreadnoughts clase Colossus ya están en posición. Carter anunció a ambas flotas: Comandante Ztalar, ha venido a demostrar el poder de la coalición Hegemony. Permítanos mostrarle lo que la humanidad ha construido mientras usted creía que éramos primitivos e indefensos.
Ztalar sintió que el pánico le invadía el pecho al comprender la verdadera situación. De alguna manera, los humanos habían construido una flota de enormes naves de guerra y las habían ocultado por todo su sistema. Sus 12 naves estaban ahora rodeadas por 7 dreadnoughts enemigos. Parecían más avanzados que cualquier cosa que la Hegemony hubiera encontrado jamás. «Abran un canal con la flota humana», ordenó con desesperación. «Deseamos discutir nuevos términos para la integración». Brooks recibió la transmisión y sintió una fría ira ante las palabras del comandante alienígena. Estos seres habían llegado a la Tierra planeando matar a miles de millones de inocentes si la humanidad se negaba a convertirse en sus esclavos. No habría negociación. «Les habla el capitán Brooks», respondió por un canal abierto que llegaba a todas las naves de ambas flotas. «Vinieron aquí con armas de bombardeo, apuntando a nuestras ciudades y niños. Amenazaron con reducir nuestra población a niveles manejables. Nos ofrecieron esclavitud y la llamaron protección». Los sistemas de armas del Titán se activaron con un zumbido sordo que vibró a través del casco de la enorme nave. Los conjuntos de defensa puntual se extendían desde puertos ocultos mientras el armamento principal apuntaba a objetivos en toda la formación alienígena. «No habrá negociación», continuó Brooks. «Tienen un minuto para comenzar a evacuar a sus tripulaciones antes de que demostremos por qué la humanidad sobrevivió lo suficiente para alcanzar las estrellas». Ztalar ordenó a su flota abrir fuego de inmediato, con la esperanza de destruir al menos una nave humana antes de que la batalla se volviera completamente en su contra. 12 enormes rayos de plasma salieron disparados de las naves alienígenas, impactando el casco del Titán con suficiente energía para vaporizar montañas. Los rayos impactaron inofensivamente contra el blindaje adaptativo de los dreadnoughts humanos, que absorbió y dispersó la energía sin sufrir daño alguno. Brooks sonrió con tristeza mientras los sistemas defensivos de su nave demostraban su eficacia contra las armas alienígenas. «Devuelvan el fuego», ordenó con calma. El armamento principal del Titán consistía en cañones de riel electromagnéticos que podían acelerar los proyectiles al 15% de la velocidad de la luz. Cuando se disparó la primera salva, barras de tungsteno de varias toneladas recorrieron la distancia hacia sus objetivos casi instantáneamente. La nave líder Hegemony explotó con un destello brillante cuando 3 proyectiles de cañones de riel atravesaron completamente su casco y detonaron su núcleo de energía. La segunda nave resistió un poco más antes de que un impacto directo en su sección de mando la enviara a dar vueltas sin control por el espacio. El capitán Turner observó con asombro cómo la flota alienígena, que momentos antes parecía tan amenazante, comenzaba a desintegrarse. Bajo el fuego preciso de los dreadnoughts humanos, las naves clase Coloso se movían con una gracia sorprendente para su tamaño. Sus motores de pliegue cuántico les permitían aparecer instantáneamente en cualquier punto de la zona de batalla. Los alienígenas intentaron retirarse, pero descubrieron que los generadores de pozos de gravedad de la Tierra se habían activado, creando un campo ineludible que atrapó a ambas flotas en la zona orbital. La tecnología se había desarrollado a partir del estudio de anomalías espaciales encontradas cerca de Júpiter e imposibilitaba cualquier escape convencional. «Por favor, cesen el fuego», transmitió Ztalar mientras sus naves restantes intentaban desesperadamente evitar al devastador humano. «Armas. Nos rendimos y pedimos clemencia para nuestras tripulaciones». Brooks consideró la petición mientras observaba cómo otras 2 naves alienígenas se desintegraban bajo el fuego de los cañones de riel. Estos seres habían llegado a la Tierra planeando un genocidio si la humanidad se negaba a rendirse. Habían amenazado con matar a miles de millones de inocentes y convertir a los supervivientes en esclavos. «Vinieron aquí como conquistadores», respondió Brooks con frialdad. «Quedarán como escombros». La batalla duró exactamente 17 minutos, desde el primer disparo hasta la explosión final. Al finalizar, 12 de las naves más poderosas en servicio en la Tierra habían quedado reducidas a escombros orbitando la Tierra. Mientras 7 dreadnoughts humanos flotaban en el espacio sin un rasguño en su armadura, Brooks se comunicó con el almirante Carter mientras las naves de rescate se movían para recoger a los supervivientes alienígenas de las cápsulas de escape. La demostración estaba completa y el mensaje era claro. La humanidad no sería conquistada por nadie. Por muy avanzados que afirmaran ser, Comando Terrestre, aquí Titán, informó. La flota hostil ha sido neutralizada. Estamos listos para comenzar la siguiente fase de operaciones. Carter sonrió mientras observaba la pantalla táctica, que mostraba la flota secreta de la Tierra con el control total de la zona de batalla. La humanidad acababa de anunciar su llegada al escenario galáctico de la manera más dramática posible, y la galaxia nunca volvería a ser la misma.
Los restos 12 naves de guerra alienígenas flotaban lentamente alrededor de la Tierra mientras los equipos de rescate recogían a los supervivientes de las cápsulas de escape. El capitán Daniel Brooks observaba las operaciones de recuperación desde el puente del Titán y no sentía satisfacción por la destrucción. La batalla había sido necesaria, pero no le gustaba matar a seres que simplemente habían seguido las órdenes de sus líderes. El comandante Cepalar estaba sentado en la celda de detención a bordo de la nave de rescate humana y observaba las paredes metálicas que lo rodeaban. 3 días atrás, había comandado una de las flotas más poderosas al servicio de la hegemonía. Ahora sus naves eran escombros y su tripulación, prisionera de la especie que había planeado conquistar. El Dr. Ryan Blake llegó al centro de detención de la Estación Luna y se preparó para llevar a cabo el interrogatorio más importante de la historia de la humanidad. Los extraterrestres supervivientes proporcionarían información crucial sobre la galaxia más allá del sistema solar terrestre. Pero primero, necesitaba comprender cómo funcionaba realmente la hegemonía. «Destruisteis toda nuestra flota en 17 minutos», dijo Zolar cuando Blake entró en su celda. «¿Cuánto tiempo lleva su gente preparándose para la guerra?» Blake se sentó frente al comandante alienígena y activó su grabadora. «Nos hemos estado preparando desde que encontramos los primeros artefactos en Europa hace 40 años. Su gente dejó rastros de su tecnología por todo este sistema durante misiones de exploración anteriores. Las mandíbulas alienígenas chasquearon en lo que podría haber sido sorpresa o resignación. Así que sabían que vendríamos. Sabíamos que alguien vendría eventualmente», respondió Blake. La pregunta era si vendrían como amigos o conquistadores. Su ultimátum respondió a esa pregunta. El presidente Charles Webb se presentó ante la Asamblea de las Naciones Unidas y se dirigió a los representantes de todas las naciones de la Tierra. La victoria sobre la flota alienígena había unido a la humanidad de una manera que ninguna otra cosa podría haber logrado. Pero ahora llegaba la tarea más difícil de decidir qué hacer con su nuevo poder. «La galaxia es mucho más grande y peligrosa de lo que jamás imaginamos», dijo Webb a la abarrotada sala de reuniones. «Pero también hemos aprendido que la tecnología avanzada no hace automáticamente a una civilización sabia o pacífica. La coalición Hegemony ha gobernado mediante el miedo y la intimidación durante miles de años». La almirante Lisa Carter presentó la inteligencia recopilada de las bases de datos alienígenas capturadas a los líderes militares de la Tierra. La información pintó un panorama inquietante de la civilización galáctica bajo el control de la hegemonía. 847 especies vivían como súbditos en lugar de ciudadanos, proporcionando recursos y mano de obra, mientras recibían solo tecnología básica y promesas vacías de protección. Todo su sistema depende de mantener la superioridad tecnológica sobre las especies sometidas, explicó Carter. Impiden que otras civilizaciones desarrollen armas avanzadas o viajes espaciales, alegando que es por seguridad galáctica. Cualquier especie que se niegue a integrarse es destruida o reducida a un estado primitivo. El capitán Scott Turner del Endeavour dirigió un grupo de trabajo a una de las naves alienígenas que había sufrido daños mínimos durante la batalla. Sus equipos de ingeniería trabajaron sin descanso para comprender la tecnología de la hegemonía y compararla con los sistemas humanos. Sus computadoras son impresionantes, pero la programación es increíblemente rígida, informó su ingeniero jefe. No han actualizado su software básico en más de 1000 años. Todo está diseñado para seguir patrones establecidos sin innovación ni adaptación. La embajadora Ellen Cruz trabajó con los extraterrestres supervivientes para establecer protocolos de comunicación con sus mundos de origen. El proceso fue delicado porque la noticia de la destrucción de la flota probablemente causaría pánico en todo el espacio hegemónico. Reza Sara, la ayudante reptil que sobrevivió a la batalla, ayudó a traducir los primeros mensajes entre la Tierra y los mundos centrales de Hegemony. Sus escamas se habían vuelto de un gris pálido, lo que Blake aprendió indicaba una profunda vergüenza por su especie. «Mi gente creía que estábamos trayendo civilización a un mundo primitivo», explicó. «Nunca cuestionamos si nuestros métodos eran correctos o no». Incorrecto. La hegemonía siempre ha existido, así que asumimos que siempre debería existir. La respuesta del liderazgo de Hegemony llegó 3 semanas después de la batalla. Se estaba reuniendo una nueva flota para investigar la pérdida de comunicación con la expedición terrestre. Esta fuerza sería mucho mayor y estaría mejor preparada para la resistencia. Brooks estudió los informes de inteligencia sobre la llegada de los refuerzos de Hegemony y sintió una firme determinación. Los alienígenas enviaban 40 naves esta vez, junto con armas especializadas diseñadas para romper los escudos planetarios y esterilizar a las poblaciones de la superficie.
No vienen a negociar, le dijo al almirante Carter durante su reunión de estrategia. Esta es una fuerza de invasión completa destinada a convertir la Tierra en un ejemplo para el resto de la galaxia. Carter asintió y activó la pantalla holográfica, mostrando los preparativos defensivos ampliados de la Tierra. Entonces les mostraremos qué sucede cuando se amenaza a la humanidad 2 veces. Los astilleros de construcción de Marte trabajaron sin descanso para completar 5 Dreadnoughts clase Coloso más, mientras que las fábricas terrestres producían armas y sistemas defensivos avanzados. La humanidad tuvo 6 meses para prepararse para la mayor batalla de su historia. La DRA. Claire Nelson dirigió equipos de científicos que estudiaban la biología y la tecnología de los extraterrestres capturados. Su investigación reveló que la gran cantidad de especies se había vuelto dependiente de modificaciones genéticas que limitaban su capacidad de adaptación y evolución. Eran poderosas, pero también frágiles en aspectos que desconocían. Han sido la fuerza dominante durante tanto tiempo que han olvidado cómo cambiar. Informó al presidente Webb, su fuerza proviene de patrones establecidos y una fuerza abrumadora. Cuando estos fallan, no tienen un plan B. 6 meses después, la flota de invasión Gemini llegó al límite del sistema solar terrestre. 40 naves enormes se acercaron en perfecta formación. Sus comandantes, confiados en que una superioridad numérica triunfaría donde la primera expedición había fracasado, Brock se encontraba en el puente del Titán mientras la flota terrestre expandida se movía para interceptar a los alienígenas. 12 Dreadnoughts clase Coloso servían ahora junto a cientos de naves más pequeñas equipadas con la última tecnología humana. Les habla el capitán Brooks a todas las naves Gemini. Transmitió en frecuencias abiertas. Han entrado en el espacio terrestre con armas de destrucción masiva. Tienen 10 minutos para revertir el rumbo o afrontar las consecuencias. La respuesta alienígena fue inmediata y abrumadora. 40 naves abrieron fuego simultáneamente, llenando el espacio con suficiente energía para destruir pequeñas lunas. El bombardeo golpeó a la flota defensiva terrestre y no logró absolutamente nada como blindaje adaptativo y energía. Los escudos absorbieron cada disparo. Brock se puso del lado y dio la orden que cambiaría la historia galáctica para siempre. Todas las naves abrieron fuego. La batalla duró 31 minutos esta vez, pero solo porque había más naves alienígenas que destruir. La tecnología de armas humanas había mejorado durante los 6 meses de preparación, y los resultados fueron aún más devastadores que antes. Cuando cesaron los disparos, 40 naves de la hegemonía más habían quedado reducidas a escombros, mientras que la flota terrestre permaneció intacta. El mensaje enviado a la galaxia fue claro: la humanidad no podía ser conquistada por medios convencionales. Las secuelas de la Segunda Batalla atrajeron delegaciones de docenas de especies de todo el espacio hegemónico. Representantes de los mundos conquistados llegaron a la Tierra, buscando alianzas y apoyo para sus propios movimientos de liberación. La embajadora Cruz se encontró negociando con seres que nunca había imaginado. Desde entidades cristalinas basadas en silicio hasta criaturas energéticas que existían como plasma viviente. Todos tenían la misma petición: ayúdennos a ser libres. El presidente Webb se dirigió a la galaxia mediante transmisiones dirigidas a todos los sistemas habitados. El mensaje era simple pero revolucionario. La Tierra ofrecía alianza y cooperación a cualquier especie dispuesta a gobernarse responsablemente. La era de la dominación hegemónica estaba llegando a su fin. Brooks lideró la primera expedición humana más allá del sistema solar. 6 meses después, al mando de una flota de 20 Dreadnoughts clase Coloso y sus naves de escolta. Su destino eran los mundos centrales de la hegemonía, donde entregarían el ultimátum de la humanidad a los alienígenas que habían gobernado la galaxia durante milenios. Los roles se habían invertido por completo. Ahora la Tierra era la civilización tecnológicamente superior que ofrecía integración a un oponente primitivo. La diferencia radicaba en que los humanos ofrecían compañerismo en lugar de esclavitud, cooperación en lugar de sumisión. Mientras la flota humana desaparecía en el espacio cuántico, rumbo a estrellas distantes y batallas inciertas, el mensaje de la Tierra resonó por toda la galaxia a través de 1000 voces diferentes. La era de los imperios construidos sobre el miedo y la opresión estaba llegando a su fin. Y la era de las civilizaciones libres trabajando juntas estaba a punto de comenzar. La humanidad había respondido al ultimátum alienígena con una fuerza abrumadora. Pero lo más importante es que respondieron con la esperanza de un futuro mejor entre las estrellas.